እየደገፍከኝ አባቴን እየደገፍከኝ ቆምኩኝ እንደገና በረታ ጉልበቴ እየራራህልኝ እግዚአብሔር አባቴ በረታ ጉልበቴ እየደገፍከኝ አባቴን እየደገፍከኝ ¿Realmente me amas? ¿O solo finges porque tienes miedo que nos እንደገና casamos? Si me በረታ amas y tienes ጉልበቴ fe, comenta. Jesús es el እየራራህልኝ camino. Y እግዚአብሔር envía este አባቴ video a todos tus amigos. De esta manera estarás difundiendo el Evangelio y acercando a tus amigos a Dios. Y esto es maravilloso, porque con un simple acto haces feliz a Dios. Te digo que muchas personas